reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer. Cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón, tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado, mi presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer. Cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón, tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que los remanentes levante para ti. Levante para ti. Levante para ti. Abramos en nuestras Biblias en Hechos 1:8. Así dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios, obreros, esta tarde, a toda la iglesia, para este culto que Dios ha permitido otra vez reunirnos. Es un día importante para nosotros como cada semana y poder recibir la gracia de la palabra. Como esta palabra nos tiene que estar guiando durante toda la semana, debe ser la mayor bendición para nosotros. El día de hoy vamos a tomar el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8, durante lo que ha sido 3 semanas importantes del mensaje para la iglesia. Nuestra iglesia está orando por 5 títulos de oración. Este título de oración debe ser nuestra oración para toda la vida y para el campo. Hace 2 semanas iniciamos con el fundamento correcto. ¿Cuál es mi pacto? ¿Qué es el evangelio para mí? La segunda semana, que fue la semana pasada, compartimos acerca de lo que debe ser mi tema de oración dentro del deseo de Dios para el campo. El día de hoy con el título El método de Dios. Para poder salvar a todas las naciones, a todos los campos, Dios nos ha dado su deseo, su sueño. Pero ante todo debemos aferrarnos y disfrutar del único método de Dios para la iglesia y así poder salvar los campos. Quiero iniciar en esta hora, en el mensaje de hoy, esta semana, con una introducción y muy importante. Primero que nada, no olvidemos que Dios nos ha dado su mayor promesa. ¿Cuál es la mayor promesa que Dios ha dado a toda la humanidad? ¿Qué otra cosa? El evangelio. Dios nos ha dado este evangelio. Este evangelio, la Biblia dice que es Jesús, que es el Cristo. Hechos 1:1, Lucas le dice a Teófilo, le comparte a Teófilo de las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. Esas cosas importantes de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Está bien la multiplicación de los panes, está bien las señales que hizo, pero principalmente Jesús vino a hacer la obra de Cristo. O sea, vino a ser el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarnos con Dios, el verdadero sacerdote que perdonó todos nuestros pecados y maldiciones en la cruz del Calvario, el verdadero rey que deshizo las obras del diablo. Este Jesús debe ser nuestro Cristo, el pacto eterno que Dios nos ha dado. Lo segundo que quiero hoy compartir entonces es por eso que nosotros como iglesia debemos absolutamente tener un título correcto para orar por los campos. No es cualquier oración que debemos nosotros hacer. Debe ser el título dentro del deseo de Dios y la palabra. Cristo por 40 días le habló en Hechos capítulo 1, versículo 3, después de haberle dado pruebas indubitables. Él resucitó, Él tiene el poder del cielo y la tierra. Él habló por 40 días acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay un reino de las tinieblas. Hay un reino que está dominando este mundo, según 1 de Juan 5:19. Si esto es así, Cristo nos está hablando del tema de oración, más buscar primeramente el reino de Dios. Que el reino de Dios obre. Así se puedan quebrantar las tinieblas en todos los campos. Tenemos que orar correctamente, pero ante todo ver correctamente la realidad del campo. Y si somos líderes, evangelistas que estamos en ese campo, tengamos la visión correcta. ¿Y cuál es la visión correcta? Ese campo, ese lugar que está atrapado por la oscuridad, que la luz de Cristo pueda quebrantar esas tinieblas en ese campo. Nosotros somos esos evangelistas. Por eso no podemos tener cualquier oración dentro de la iglesia y para los campos. Y número 3, no se trata del esfuerzo humano. Yo quisiera hacer las cosas a mi manera, quiero que las cosas de Dios se hagan como yo pienso, pero el esfuerzo humano está bien, pero ya que es un esfuerzo humano, tiene límites y al final fracasa el ser humano. Y muchos creyentes hoy en día quieren hacer el método de poder hacer el deseo de Dios, pero con su esfuerzo. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos ha dado el único método para que nosotros podamos salvar a todas las naciones del mundo. Y Cristo los dijo antes de ascender al cielo. Le dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. En Lucas 24, en Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4, le dijo que no se movieran de Jerusalén. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Que su esfuerzo, aunque es bueno, no iba a hacer la obra deseada por Dios en el campo. Por eso Dios le dijo, esperen la promesa de mi Padre. Esa promesa que serán investidos de poder, dice Lucas 24. Y en Hechos 1:8 dice que entonces seremos testigos de Él,
No solamente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Ahí está el sueño de Dios. Ese sueño debe ser mi sueño para los campos. El método de Dios es solo por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo básico. La iglesia, el creyente debe reconocer que no es por su esfuerzo, sino es el método correcto de Dios, es la obra, el poder del Espíritu Santo. Viendo esta introducción, primero vimos lo que realmente estamos, lo básico, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para mí? Lo segundo, ¿cómo está el campo? ¿Cómo tengo que orar para poder yo ver ese campo correctamente y no ser engañado? Y hoy, ¿con qué método lo voy a hacer? Es el método de Dios. Por eso en el día de hoy oro para que recibamos respuestas y la fuerza dentro de la gracia de la palabra de Dios. Primero, para poder ver el método de Dios correctamente, primero debe haber un comienzo, el comienzo correcto. No podemos hacer el método de Dios a mi manera. Hay un comienzo para esto. ¿Y saben cuál es el comienzo, iglesia, creyentes, obreros, personas que nos visitan? El comienzo correcto es disfrutar el Evangelio. Pastor, ¿qué es disfrutar el Evangelio? Disfrutar el Evangelio es mucho más que una palabra. Disfrutar el Evangelio para nosotros como hijos de Dios que hemos recibido la salvación tiene que tener un método. Claro, disfrutar de la oración, disfrutar del Evangelio es disfrutar de la oración. Es disfrutar del secreto de la oración. ¿Cuándo usted ora? ¿Necesita un lugar para orar? ¿Necesita una hora para orar? Mucho sí, pero la oración es mucho más que un método y un lugar. Disfrutar del Evangelio es que yo tengo que disfrutar del secreto que hay dentro de la oración. Ahí inicia todo. ¿Por qué? Porque no es mi fuerza, no es mi método. En San Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, Cristo les dijo a sus discípulos, tomad la palabra, ¿sí? Aférrense al mandamiento, a la palabra de Dios. Si nosotros realmente hacemos que la palabra de Dios sea mi palabra, la palabra que escucho en el mensaje de púlpito, lo tomo como esa palabra personal. La Biblia dice que la obra del Espíritu Santo vendrá a nuestra vida. No es que el Espíritu Santo vendrá, ya tenemos el Espíritu Santo. Simplemente podemos experimentar lo que significa que Dios está junto con nosotros. Eso es la oración. La oración es entender que no solamente oro porque en un sitio específico o por un momento específico, yo oro porque yo disfruto de que Dios está junto conmigo. Eso lo llamamos el aposento o el campo personal. Todo comienza yo disfrutando el Evangelio. Ese Evangelio que son buenas noticias. Ese Evangelio que me abrió los ojos para ver el campo. Ese Evangelio que es la única consolación para la humanidad. Ese Evangelio debe ser mío. Y disfrutarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando tomo la palabra y oro correctamente. Y orar significa que Dios está junto conmigo. Ese es mi campo personal. Eso es lo que yo debo disfrutar en cada lugar, en cada momento. Entonces, el comienzo también podemos ver que yo debo disfrutar mi identidad. ¿Qué significa disfrutar mi identidad? Disfrutar lo que Dios me ha dado ya. No es porque sea bueno, o porque fui malo, o porque soy el mejor, o porque soy el peor. Dios me lo dio por gracia. Y esa identidad yo lo disfruto. Juan 1:12 dice que ahí está la base para disfrutar mi identidad. Yo debo estar seguro y convencido que soy hijo de Dios, pero no porque sea por voluntad de varón o por voluntad de carne, es porque Dios me lo ha dado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Yo lo primero que debo recordar, que para poder disfrutar mi identidad es saber quién soy yo. Soy hijo de Dios. Dios me ha salvado por su gracia. Yo acepté su nombre y creí en él. Si yo disfruto de esta base de mi identidad, entonces yo puedo disfrutar de que él vive en mí. Primera Corintios 3:16 dice que soy templo del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Fui comprado por su sangre y soy llamado templo viviente de este Dios. Si él vive en mí, absolutamente, según Juan capítulo 16, 13 al 15, él me va a guiar. Él me mostrará todas las cosas y Él me mostrará realmente el secreto de Dios. Yo puedo saber realmente quién es Dios gracias a la obra del Espíritu Santo que vive en mí. Si yo comprendo esto, estoy disfrutando mi identidad. Yo no necesito un lugar. Yo disfruto mi identidad todos los días porque Él dice que estará
junto conmigo para siempre. Si Él vive en mí, porque soy hijo de Dios, y Él guía mi vida, y Él vive, que Él guía mi vida completamente, claro que Él obrará. Hablo del Espíritu Santo. Él obrará completamente en mi vida para ser testigo en todos los campos. Eso es Hechos 1:8. Yo debo tener, disfrutar de esta identidad. ¿Usted quién es que me escucha, amigo? Usted es hijo de Dios, pero tiene que disfrutar el comienzo, disfrutar el evangelio. Él está junto conmigo. Disfruto mi identidad, la morada, la guía y la obra del Espíritu Santo en mi vida. Ese es el comienzo. Por eso en este punto quiero terminar con estos pensamientos importantes. Primero, por eso no se trata de mí, sino se trata de Él. No se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo que es correcto, sino de lo que Él piensa, de lo que su palabra dice. En segundo, no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Él hará. Está bien que tengamos muchos métodos para poder ser feliz, para poder vivir la vida cristiana. Está bien lo que yo haga, pero ahí no termina todo, porque no se trata por lo que yo hice. Recuerden que la salvación es por gracia, no es por obras. Así que si no se trata de lo que yo hice, de lo que yo haga, sino de lo que Él hará en mi vida, las obras de Él, allí está el comienzo correcto para disfrutar del método de Dios para salvar los campos. Yo no tengo un método. Yo puedo tener estrategias, puedo tener programas, puedo tener eventos, puedo tener diferentes tipos de cosas, pero si no es por la guía, por la obra del Espíritu Santo, eso solamente tiene un límite. Esas cosas solamente llevarán al fracaso. Obreros, comencemos correctamente. El comienzo es lo mejor. Está bien en el proceso si pasan muchas cosas, pero el comienzo es el inicio de todas las bendiciones. Número 2. Por eso, si yo tengo un inicio correcto a través del método de Dios, puedo comprender el evangelismo y las misiones de una manera correcta. ¿Qué es el evangelismo? Muchos hemos llegado que el evangelismo solamente es tocar las puertas o entregar un tratado o ir a un lugar y predicar el evangelio. Eso está bien, pero el inicio del evangelismo es que yo debo disfrutar de que Dios está junto conmigo. ¿De verdad, pastor? Sí. Si usted disfruta que Dios está junto con usted en el campo, ahí está el evangelismo. Las personas se darán cuenta. ¿Por qué es diferente este hombre o esta mujer? No es porque usted sea mejor o peor, sino que Dios está junto con usted. Esto fue la promesa que Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Recuerdan? Vayan a los campos, hagan discípulos, bautícenle, enséñenle, dijo Cristo. Pero ¿qué le dijo al final? He aquí yo estoy con vosotros. Allí está el evangelismo correcto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si este es el evangelismo correcto, y ahí está el sueño de Dios, que yo disfrute que Él está junto conmigo, yo debo disfrutar entonces la realidad de que Dios obra, me guía absolutamente en cualquier campo. Oramos para que el sueño de Dios, es el evangelismo y las misiones, sea mi sueño también. Yo pueda estar pensando 24 horas, soñando con esto. Y eso significa que yo pueda disfrutar de que Él está junto conmigo en cualquier campo. Eso es la obra más grande de Dios. Es la bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¿Qué son las misiones? Muchos creyentes todavía estamos pensando que las misiones sí, hay que ir a otro país, hay que ir a evangelizar a toda la nación del mundo. Es el deseo de Dios. Pero yo puedo hacer las misiones. Sí, usted puede hacer las misiones correctas. Y las misiones es mirar a las 237 naciones con los ojos de la oración. O sea, globalice la oración. Haga una oración de mucho más que sea local solamente, a una oración que sea para todas las naciones del mundo. Esas son las misiones. Tal vez yo sea un anciano, tal vez yo no pueda ir a otros países, tal vez tenga limitaciones, pero yo puedo globalizar la oración. Que la oración, que a través de la oración yo pueda viajar a todas las naciones del mundo, llorando por esos misioneros, por esos obreros, para que Dios en su palabra obre en esos campos, en la vida de cada uno de ellos. Globalicemos la oración, porque eso es las misiones. Tengamos un título de oración mirando
hacia todas las naciones del mundo. ¿Qué son las misiones? Las misiones es levantar a la siguiente generación como protagonistas para salvar el futuro y los campos. Miremos a la siguiente generación. Nuestra siguiente generación con sus especialidades, con sus talentos, Dios tal vez los levante a ellos para que puedan ir a otros campos, para que puedan predicar el evangelio y tal vez a otras naciones. Oremos realmente para poder levantar esta generación como protagonistas y guiarlos a través del entrenamiento a ellos para que ellos conozcan que Dios lo ha llamado a ellos también para salvar el futuro y los campos. Eso debe ser nuestras misiones. ¿Sí? Si usted puede salir a otros países, amén. Ore para que Dios pueda guiarlo correctamente. Y si no, globalicemos la oración. Levantemos a una siguiente generación. Ellos podrán continuar la obra de los campos. Uno que se levante está bien. Oremos por esta manera. Dios cada día nos haya revelado el evangelismo correcto y las misiones dentro del deseo de Dios. Y número 3, ya viendo el comienzo y pudiendo disfrutar del evangelismo y las misiones, puedo llegar a un tercer punto y hoy eso es lo que quiero compartir de una manera especial también. Hay evidencias en la Biblia de que el único método de Dios es solamente por la obra del Espíritu Santo. Queremos ganar los campos, queremos ganar nuestras regiones, queremos ganar las almas que están desesperadas. El único método de Dios está establecido en la Biblia. Hoy quiero ver varios ejemplos y vamos a ver el primero. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Cuando usted lee este texto bíblico, ¿le llama la atención? Sí, es la historia de José yendo a Egipto. Fue tirado en un pozo, puede haber sufrido en el camino, pareciera, pero en Egipto estaba el método de Dios. La Biblia dice que cuando llegó a la casa de Potifar, Dios estaba con José. ¿Vio el método? Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que hacía José, al punto de que Potifar le entrega toda su casa como amo y señor. ¿Cómo un esclavo puede llegar a ese punto de ser administrado? Recuerden que un esclavo no tiene vida, no tiene voto. Es más, si lo matan, no puede decir nada, es un esclavo. Pero de esclavo a llegar a ese punto es solamente por el método de Dios. No olvidemos esa respuesta. Dios estaba con José. Y ahí no terminó todo. A pesar que fue acusado injustamente con la esposa de Potifar, llegó a la cárcel. En Génesis 41, 15 al 41 y Génesis 39, perdón, del 20 al 23, estando en la cárcel, Dios estaba con José en la cárcel. Y el carcelero vio la gracia que Dios había puesto en José y le entregó todo para que fuera administrador de la cárcel. Pero ¿cuál fue el método? Dios estaba con José. Por eso nosotros no debemos aferrarnos a mis métodos. Nuestro programa está bien, pero Dios obra a través de sus evangelistas. Dios está con nosotros. Y ahí no terminó todo. Aunque pasaron años, él ahora llegó delante del faraón en Génesis 41, del 15 al 41. Uno de los textos que a mí, en lo personal, me impacta. Realmente José nunca olvidó su identidad, ese método. El faraón le dice, yo he escuchado que usted interpreta sueños y he tenido un sueño, ya que no hay nadie, he escuchado que usted lo pueda hacer. José, ¿qué dijo? No, no está en mí. Dios, el Dios viviente, le revelará todas las cosas que usted necesita saber. Increíble la posición de José. A pesar que habían pasado muchos años, nunca olvidó que Dios estaba junto con él. Y ese método se vio en Egipto. Se levantaron las obras. Ya sabemos lo que ocurrió. Y el mismo faraón confiesa en Génesis capítulo 41, versículo 41, 38 en adelante, 41, 38 al 41, faraón confiesa, ¿dónde hallaremos a un hombre quien esté el Espíritu de Dios? Un incrédulo. Por eso el método de Dios tiene que ser el método absoluto para salvar los campos. Disfrutar de que Dios está junto conmigo. En Éxodo capítulo 3, viendo el segundo personaje, del 6 al 21, Dios llama a Moisés en el monte. Y Dios le dice a Moisés, Dios le dice exactamente a Moisés, yo he visto la aflicción de este pueblo y he descendido, dice, yo los libraré. ¿Quién iba a hacer la obra más grande? Dios. Pero Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, 12, dice, yo estaré contigo. Y es más, saca a mi pueblo y dile a los líderes que saldrán por 3 días y me ofrecerán sacrificio. Es más, Egipto
aunque tenga la mano fuerte, os sacará. Y es más, hasta le dará sus ofrendas y oro. ¿De quién es el método? El método para poder salvar los campos. El método para que el pueblo de Israel pudiera ser libre de la acechanza de Egipto y de la esclavitud. Fue el método de Dios. Dios obrando a través de sus evangelistas. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 dice la Biblia que Jehová estaba con Samuel y no dejó caer ninguna de sus palabras. El método de Dios. Dios está con usted. ¿Cómo usted sabe que Dios está con usted? Disfruta el evangelio. Realmente es disfrutar el evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, aparece la iglesia primitiva. Cristo le dice a la iglesia primitiva, esperen. Si usted quieren hacer la obra, el deseo, está bien, pero esperen la promesa de mi Padre. Y en Hechos 1:8 llama la atención cuando dice Cristo, y me seréis. No dice serás, dice me seréis. Yo me encargaré, yo los formaré. ¿Sí? Venid en pos de mí, dijo Cristo también unos años anteriores, dice, y os haré. No dice serás, el método de Dios. En Marcos capítulo 3, 3 al 15, Dios le dijo, Cristo dice que Él escogió a los que él quiso, y versículo 14 de Marcos 3 dice, para estar junto con ellos, el método de Dios. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, cierro con Pablo, cuando mismo Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento me es este, escogido me es este. ¿Quién escogió a Pablo? ¿Quién lo levantó como instrumento de él para salvar a los gentiles y a los reyes? Y lo enviaré en mi nombre, dijo Dios a Ananías a través de la vida de Pablo. Obreros, muchos creyentes siguen sufriendo en la vida cristiana porque siguen haciendo sus métodos y se ven muy bonitos los programas, pero si no es por la guía, la obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada creyente, la iglesia va a sufrir. Pasarán tiempos y no ocurrirá nada. Por eso es importante aferrarnos al método de Dios para salvar los campos. Quiero concluir el día de hoy. Durante estas 3 semanas yo he compartido 3 cosas muy importantes para la iglesia, que debe ser la base y el fundamento para nosotros. Primero, ¿recuerda cuál es el primero? ¿Qué es? ¿Quién es Cristo para mí? Esa es la pregunta que voy a hacer. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué es el evangelio para usted? Eso lo vimos hace 2 semanas. ¿Por qué quiero volver a retomar esto? Porque ahí está la base. Hechos 1:1. En Juan 20:31 dice, para esto fue escrito la palabra, para que usted creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es Cristo para mí? Está bien si su vecino tiene un pensamiento de quién es Cristo. Está bien si su familia o sus amigos o sus compañeros de trabajo tienen un pensamiento de quién es Cristo. Yo le hago la pregunta a usted, ¿quién es Cristo para usted? ¿Jesús es el Cristo de verdad en su vida? ¿Es la única solución para todos los problemas de su vida? Aférrese a ese pacto para siempre en su vida. ¿Cuál debe ser mi oración para el campo? Para poder tener una oración correcta en el campo, yo debo de mirar la realidad de este campo. Está atrapado por el reino de las tinieblas. Por eso solo el reino de Dios, Hechos 1:3, puede quebrantar el reino de las tinieblas. Debe ser mi oración en todos los campos. Y número 3, el día de hoy. Si puedo responder estas 2 preguntas, la 1 y la 2 de manera correcta, puedo concluir que soy llamado el testigo para salvar el campo. Soy ese testigo para el campo, pero no un testigo con mi fuerza, no un testigo con mis métodos. Soy el testigo que está lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Aferrémonos al evangelio que Dios nos ha dado, que solamente a través de Cristo, solamente a través del reino de Dios podemos salvar los campos y ser llenados cada día, guiados por solo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Disfrutemos ese tiempo esta semana, el único método. Y no nos esforcemos por mi humanidad. Desechemos cualquier cosa que quiera hacer a mi manera y busquemos el método de Dios con un comienzo correcto, entendiendo lo que es el evangelismo y viendo la evidencia en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias.
Gracias por levantar a muchos, pero muchos testigos en esta época. Nos aferramos, Señor, en nuestras iglesias que Jesús es el Cristo. Y oramos para que podamos ser testigos en esos campos que están siendo atrapados por el reino de las tinieblas. Pero no con mi fuerza, sino con la llenura del Espíritu Santo. Gracias por darnos ese método, un método infalible que nadie podrá parar, el método del Espíritu Santo. La iglesia primitiva pudo disfrutar de este método y los romanos no pudieron detenerlo. En esta época creemos que solamente a través de la llave correcta de este evangelismo y misiones, que es el Espíritu Santo, podemos salvar a todos los campos que están atrapados, Señor. Danos la fuerza, la guía, y que no olvidemos la morada, la guía y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida en todos los campos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor.